Bienvenidos a este especial en el que revisaremos los pasos que llevaron a Ecuador a ser el epicentro de la violencia en la región. ¿Cómo pasó este país de ser considerado de paz a tener cada vez más este tipo de imágenes? Sin resultados, el gobierno del actual presidente Daniel Noboa insiste en la militarización como única respuesta a una violencia causada por grupos criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales. Pero, ¿cómo llegó el país a esto? Hablemos primero de la ubicación del Ecuador. Está entre los principales productores de cocaína, Colombia y Perú. El país ha sido un punto estratégico para el tránsito de la droga desde 1990. Para entonces, las rutas principales eran por el Caribe. Entrado ya el nuevo siglo, los controles se intensificaron y el Pacífico fue la alternativa que usó el narco para transportar su droga. Las rutas eran hacia México, Estados Unidos y con el tiempo llegaron a Europa, un mercado emergente en los últimos años. Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, explica esta evolución. A partir del 2003-2004, el país sufre la primera mutación y se transforma en un país considerado un centro de acopio y plataforma internacional de distribución. Pasan unos años más, a partir del 2010-2011, Ecuador se transforma nuevamente en un país procesador sin ser un país productor. Y a partir del 2017 en adelante, pues Ecuador es considerado la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos en estos 25 años? Para eso nos remontamos al 2000, cuando el país atravesaba una crisis económica y dejó el sucre, su moneda nacional, para adoptar el dólar estadounidense. Y así, según entendieron quienes gobernaban en ese entonces, evitar un desplome de las finanzas. Las cifras macroeconómicas se salvaron, pero la economía de muchos ecuatorianos se quebró, lo que derivó en el incremento de la violencia y la proliferación de bandas delincuenciales. Y para entonces, estos eran los indicadores de muertes violentas. En el 2000 se registraron 1.833 muertes violentas hasta llegar a 2007 con 2.273 homicidios. ¿Y por qué decimos que la paz era predominante? Porque en comparación con la región estaba muy por debajo del promedio de la tasa de homicidios, que al inicio del siglo se registraron 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes y la región registraba un promedio de 22 asesinatos. En 2007 sube a 15 asesinatos por cada 100.000 habitantes frente a los 20 asesinatos cada 100.000 habitantes en promedio que tenía la región. Y lo contabilizamos hasta ese año, cuando llega el gobierno de Rafael Correa y que estuvo una década en el poder. Pero su modelo para combatir esa violencia que crecía fue diferente a la guerra militar y policial que fue la que optaron varios países de la región. Se trató del plan para legalizar ciertas bandas como los Latin Kings, por ejemplo, que operaban en Quito y Guayaquil principalmente. Un proceso de desmovilización de las pandillas a cambio de formación y empleo, inyectando recursos. Y esto derivó en una caída pronunciada de los homicidios. Ecuador pasó de tener una tasa de 15 homicidios cada 100.000 habitantes en 2007 a casi 6 por cada 100.000 habitantes en 2017, que es cuando deja el poder Rafael Correa. Una medida controversial. Para unos fue un pacto que permitió el desarrollo de los grupos narcotraficantes. Para otros abordó las causas profundas y de ahí la reducción de los crímenes. Pero la crisis carcelaria no mejoró, aunque construyó 3 megacárceles para aliviar el hacinamiento que atravesaba el sistema penitenciario. Para finales de 2016, las cifras de privados de la libertad eran altas. La CIDH publicó un informe en 2022 en el que dijo que los megacomplejos penitenciarios ocasionaban diversas problemáticas, entre ellas la dificultad de las autoridades de ejercer efectivamente el control interno de las instalaciones y como consecuencia las bandas tomaron control y les hicieron a las cárceles centros de mando del crimen organizado. Pero aquí una pausa de Ecuador, porque en Colombia el acuerdo de paz para desmovilizar a las FARC en 2016 tuvo un impacto. El experto Renato Rivera nos explicó esto. El acuerdo de paz lo que básicamente, o los efectos hacia el Ecuador, por un lado, eliminaron el regulador de la economía de la coca, que era las FARC, pero también descentralizó la venta de cocaína hacia nuevos compradores, siendo las redes balcánicas las de mayor interés en esta compra de cocaína.
Todos estos dos efectos tuvieron un impacto directo en cómo se hacían los negocios del tráfico de cocaína en el Ecuador por la proximidad de lo que hablamos en la pregunta anterior. Si tú miras, esto se da 2 años antes del proceso de desinstitucionalización de la seguridad que vivió en el Ecuador. Ese proceso de desinstitucionalización al que se refiere Rivera ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno. Se eliminaron ministerios clave para la seguridad. ¿Cómo lo explica? Se elimina una Secretaría de Drogas, básicamente deja desatendido el medio de coordinación entre las instituciones que se encargaban del control, pero también de la prevención del consumo. Imagínate, esto se da antes de la pandemia, donde hay un crecimiento significativo del consumo de drogas ilícitas en varios países de América Latina. Ecuador no es la excepción. Se elimina también un Ministerio de Justicia que estaba a cargo de la política de rehabilitación social y pues básicamente a cargo de todo el control del sistema penitenciario. Y también se elimina un ministerio que coordinaba las acciones entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Lo que se cocinaba a fuego lento era una crisis carcelaria que explotaría en el gobierno de Guillermo Lasso. Entre 2021 y 2024 se registraron 15 masacres, siendo la de septiembre de 2021 la de mayor magnitud, con 120 reos asesinados, calcinados, decapitados y desmembrados. Mientras esto pasaba, las organizaciones criminales se fortalecían. Ya no era una gran banda hegemónica como los choneros, por ejemplo, que dominaba el narcotráfico o las rutas del narcotráfico. La muerte de su líder en 2020 desató un fraccionamiento que hoy atraviesa una segunda ola. Es decir, ya no es una, dos o tres bandas en disputa. Son cada vez más grupos locales que buscan el control de los territorios y de las economías ilícitas. Estos mercados ilícitos por lo general necesitan del control de territorio para obtener rentabilidad, ¿verdad? La extracción ilícita de yacimientos mineros o conocida como minería ilegal en la parte de extracción, también para la producción de drogas ilícitas como, ¿verdad?, la hoja de coca y los laboratorios de clorhidrato de cocaína, necesitas control del territorio. Para las extorsiones, que es uno de los delitos que actualmente quizás uno de los más importantes para entender el ejercicio de gobernanza criminal de los grupos en América Latina, todos estos requieren de este control del espacio. Además, el crimen organizado, explica Pazmiño, infectó el Estado en su totalidad. Ninguna de las instituciones quedó libre. No hay una institución que pueda decir estamos exentos de la penetración del crimen organizado. Todas las instituciones, toda la estructura social, cuando ingresa el crimen organizado en un país, pues todas las estructuras son permeadas, todas las estructuras son penetradas por este germen. Unas más y otras menos. Algunas más porque tienen que combatir directamente y necesitan tener una relación más directa. Otras indirectamente no necesitan combatirla, pero necesitan tomar las decisiones judiciales para poder liberar a esas personas. Entonces, jueces y fiscales metidos en el problema. Pero necesito lavar el dinero. Entonces voy hacia los operadores que tienen esos recursos. Entonces, ministros, alcaldes, que me permiten con obras limpiar o lavar ese dinero. Daniel Noboa llega en 2023 y aplica una política de mano dura. Declara un conflicto armado interno, negado varias veces por la Corte Constitucional, y declara a 20 organizaciones como terroristas. Y así quedan las cifras. En 2023 hubo 8.200 asesinatos. En 2024, con la política de Noboa, baja a 7.000. Pero a noviembre de este año ya supera el número de 2023. Es decir, hay más de 8.200 muertes a noviembre de 2025 y aún no termina el año. Y hay territorios más golpeados que otros. Guayaquil se ha convertido en el epicentro de una crisis de violencia que está cambiando la vida de miles de personas. Detrás de las cifras se esconden historias que empiezan en barrios levantados con esfuerzo, comunidades que crecieron sin apoyo del Estado y que hoy quedan atrapadas en la disputa de grupos criminales. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela, nos lleva al punto donde la esperanza, la pobreza y el abandono se cruzan con una violencia que ya marca a una generación entera. Este barrio se llama El Guasmo y explica muy bien el origen de la violencia en Guayaquil, la ciudad más insegura de Ecuador. Nació como un asentamiento informal, terrenos ocupados sin control municipal, sin servicios básicos y sin planificación. Con el tiempo se transformó en un barrio de más de 500.000 de habitantes, prácticamente una ciudad
dentro de la ciudad. Y su ubicación estratégica lo convirtió en un territorio codiciado por el crimen organizado, porque está justo en la ruta hacia los puertos usados para el envío de la droga. Y así, lo que alguna vez fue un vecindario de comercio y vida comunitaria se ha convertido en un escenario de violencia, persistente deterioro social. Antes sí se podía salir tranquilo, estar allá afuera con la familia, o sea, no se tenía miedo a motos ni a carros que pasaban. En cambio ahora ya uno con miedo, ya no se puede. La delincuencia, y todo es muerte. Antes era bonito, una plaza que era una plaza ambulante, era comercial, todo cambió bastante. Nuestra ciudad, nuestro Ecuador está perdido. La inseguridad en Ecuador tiene raíces más profundas que las balaceras visibles en las calles. Una de ellas es la pobreza, que se ha intensificado en los últimos años por la pérdida masiva de empleos. Esto es el caldo de cultivo para que crezcan las redes criminales dedicadas, por ejemplo, al contrabando, la extorsión, el secuestro, el microtráfico en los barrios. Bandas que hoy cuentan con recursos económicos, armas y gran capacidad para reclutar a niños y adolescentes. Esto viene de décadas, gobiernos estatales, en los cuales han dejado espacios para que la delincuencia se haga parte dueña de esta situación, ya que la problemática de todo esto es por el descuido. El 2025 Ecuador podría cerrar con una tasa histórica de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes y el 30% de esos crímenes ocurren aquí en Guayaquil, la ciudad que era sinónimo de oportunidades y acogía a miles de migrantes internos que buscaban una mejor vida. Finalmente, hay víctimas mal llamadas colaterales, pero que son víctimas directas. Son niños y adolescentes que han muerto por el fuego cruzado, familias enteras que se han visto desplazadas y el reclutamiento infantil que sigue en aumento. La militarización como respuesta, concuerdan los expertos, es una guerra perdida si no se ataca la raíz del problema: la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono estatal. Y es así como se quebró la paz en Ecuador. Gracias por seguir este especial. Sigan conectados con más información en France 24 y france24.com.